Estoy comenzando a aceptar a las personas. Ya estamos en vivo. ¿Estamos grabando en español también? Sí, así es. Bienvenidos a todos. Antes de comenzar, por favor, seleccionen su idioma. El idioma al que se les parezca más cómodo. Use las instrucciones en el chat para poder seleccionar su idioma. Buenas tardes y bienvenidos a todos los que están llegando. Samuel ya dejó instrucciones en inglés y en español para elegir el idioma que prefieran. Por favor, vayan al fondo de la pantalla y elijan inglés o español en el menú de interpretación. Y asegúrense de silenciar el audio original para que solo puedan oír el idioma que elijan. Comenzaremos en un minuto para que todo el mundo pueda elegir el idioma que guste. Tienen unos 30 segundos para ir a tomar un café o algo de agua o lo que ustedes gusten. No tengo el mío. Bienvenido, Alfonso. Hola, bienvenidos a todos los que están aquí en el canal de español. Nada, mucho gusto, bienvenidos que están acá. Un favor, en donde le apretaron el botón de español o el idioma español, ahí abajo viene pues un renglón que dice ese de silenciar el audio original para que no estén escuchando las cosas en inglés y en español. Nada más acuérdense de hacer eso. En un minuto vamos a empezar. Bienvenidos a todos. Qué gusto verlos, muchachos. Now let me... Bienvenidos a todos. Solo un recordatorio. Asegúrense de también silenciar el audio original. Si el presentador está hablando en inglés, solo estén hablando en español. Me parece que
¿Estamos bien? ¿Podemos comenzar? Sí, podemos comenzar. Bienvenidos acá a otro Coffee Break del Foro Permanente de Aguas Binacionales. Estamos muy emocionados de tener invitados tan talentosos. Tenemos un tema muy talentoso. Puede dar algo de miedo para algunas personas. Hay muchas cosas inciertas, hay mucha información falsa y mucha información faltante. Así que podemos sumarizarlo en solo un poco de ansiedad, pero hablaremos al respecto para la comunidad transfronteriza y por cómo están nuestras presas y cómo están siendo afectadas en el mundo. Eso es por lo que vamos a hablar. Por hoy tenemos 3 invitados muy especiales. Nuestro tema es aridificación del suroeste de Estados Unidos y el norte de México. Y si han oído o visto las noticias, pueden ver que durante toda esa región fronteriza, lo que está sucediendo con el agua, lo que está pasando con la aridificación, con la sequía y con la tierra. Es importante hablar de esto. Voy a presentar a los hablantes. Empezaremos con la doctora Ashley. Es directora ejecutiva del West Big Data Innovation Hub de la Fundación Nacional de Ciencias en la Universidad de California de Berkeley. Es coinvestigadora del Transboundary Groundwater Resiliency Research Network, proyecto de AxelNet, y busca unir las fuerzas de la hidrología, ciencias sociales, recolección de datos y sistemas científicos para crear un mejor futuro para los recursos de aguas binacionales. Su investigación se enfoca en las conexiones entre la hidrología y los sistemas sociales de las regiones transfronterizas, que es de lo que vamos a hablar hoy. Ashley es alumna de Fulbright, Bulgaria y Fulbright, Grecia, y tiene maestría en ciencias sobre el manejo de ciencias hídricas y una licenciatura del Colegio Davidson. Muchas gracias, Ashley, por estar aquí. En nuestra lista tenemos al profesor Sung Liang Yang. Ha sido profesor de hidroclimatología en la Universidad de Texas en Austin desde 2001. Aunque sea de UT, me agrada. Aunque sea de otra universidad, seguimos siendo amigos. Es parte de la Escuela de Sistemas Científicos de la Tierra y cuenta con el profesorado centenario en geología de Dave P. Carlton. Es director en el Centro de Ciencia de Sistemas Integrados de la Tierra. Tiene un doctorado en Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Macquarie y una maestría en Meteorología de la Universidad de Melbourne. Tiene una licenciatura en Meteorología de la Universidad de Nanjing de Información, Ciencia y Tecnología. Su investigación se enfoca en entender y modelar las interacciones de la Tierra y la atmósfera, y predecir extremos hidrológicos como las inundaciones y las sequías. Nuestro tercer invitado es el doctor Felipe Arreguín Cortés. Es profesor en la Universidad Autónoma de México, Instituto de Ingeniería. Tiene una maestría y doctorado en Ingeniería Hidráulica de la UNAM. Sirvió como subdirector técnico general en la Comisión Nacional de Agua de 2002 a 2015. De 2015 a 2019 fue director general del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Ha sido profesor en la Facultad de Ingeniería desde 1976. Tuvo diferentes puestos en la División de Estudios de Posgrado y actualmente el doctor Felipe colabora en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Todos bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos oír sus opiniones. Y ahora mi compañero, que es un director asociado del Foro Permanente de Aguas Binacionales, es el responsable del manejo de agua y la investigación
del programa de la Universidad de California de Agricultura y Recursos Naturales. Trabaja en estrategias para mejorar el manejo del agua y los requerimientos ambientales. Muchas gracias, Sam. Y esa soy yo, Rosario Sánchez, directora del foro. Pero yo no quiero hablar sobre mí. Quiero hablar sobre nuestro tema y de nuestros invitados. Y con esto vamos a comenzar a hablar a lo que vinimos. A todos nuestros invitados y a nuestra audiencia, la primera pregunta es, empecemos con algo básico, porque es un tema muy complicado. ¿Qué es la aridificación? ¿Y qué representa para nosotros y para la región transfronteriza en términos del agua, del clima, el hábitat, la fauna y la tierra, todos nuestros recursos naturales, en el suroeste de Estados Unidos y el norte de México? Esa es la pregunta. Es la pregunta básica. ¿Qué es? ¿Qué es lo que estamos viendo en estos momentos? Y con esto voy a comenzar. Bueno, ¿a quién le gustaría comenzar? ¿Quién quiere empezar? Bueno, Lian, adelante. Muchas gracias por tenerme aquí. Es una gran oportunidad para conocer a todos aquí. La aridificación es un proceso. No estamos hablando de un proceso temporadas, como el cambio de temporadas en el que a veces se secan los lugares como en invierno. Esto ocurre por una falta de precipitación o un incremento de temperatura o ambos. Y esto ha sido algo global. Y por mi experiencia personal, yo crecí en China, pero fui a estudiar a Australia. Y es un lugar muy árido. También he ido a Arizona y también a Texas. En Arizona, en Texas, en Nuevo México. Son regiones muy áridas. En estos momentos el suroeste de Estados Unidos y el norte de México están siendo afectados por un clima en declive. Son por las condiciones meteorológicas, pero también la implicación del agua, de la tierra y del todo el ecosistema. Creo que voy a detenerme aquí. Creo que ya pasaron mis 3 minutos. ¿Pueden escucharme? No lo sé. Ashley, Felipe, ¿les gustaría continuar? Sí, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la Muchas invitación. gracias por tenerme a todos. Eh, Creo que el término como dijo Rosario, realmente es muy existen muchos importante datos, mucha información que... y me parece que habla más sobre... Hay que hacer más el énfasis en el manejo del agua para poder describir lo que está pasando en la región. Para poder... la sequía la que estamos experimentando ha sido más de 200 años y ha tenido un impacto en la comunidad y el sistema del agua en el mundo. Y no ha habido algo parecido en nuestro tiempo. Y esto ha sido empeorado por el cambio climático. La falta de agua, la falta de nieve, todo esto ha influenciado a que las mismas presas vayan secándose cada vez más, lo que aumenta nuestra necesidad de agua cada vez más. Y esto está alterando nuestra región y describir lo que está pasando
ya que la aridificación refleja todo este peligro que estamos pasando y la percepción de la comunidad sobre la disponibilidad del agua y cómo se pueden crear soluciones para poder enfrentar estos cambios. Y si pensamos en el tiempo en el que en algún momento el agua se pueda acabar, o que si podemos pensar en algún momento en el que el agua pueda recuperar su nivel. Tengo algunos ejemplos de diferentes áreas. Los gobiernos tienen un estado de emergencia por la falta de agua y de pronto en enero de 2017 el agua aumentó en los niveles del estado. Aparecieron más golpes de nieve, lo que hizo que se estabilizara el nivel del agua. Pero después de ese año se sigue utilizando el mismo nivel del agua y se sigue vaciando las mismas presas. Y los problemas que enfrentamos ahora muy posiblemente necesiten planes y medidas como los de años anteriores. Se deberán tomar muchos cambios. Y solo para terminar esta pregunta, un ejemplo de Albuquerque, en Nuevo México, en donde crecí. Este ejemplo muestra cómo podemos ver estas condiciones y cómo pueden impactar nuestras vidas y cómo vemos estos desafíos a través de la aridificación. Albuquerque tiene percepciones de que tienen agua subterránea y sobre cómo el uso del agua cambian estas percepciones. Sobre la cantidad de galones que se usan por persona. En 1999 se vieron resultados del agua, de cómo se vaciaba y cómo se rellenaba. Y esto ayudó a que las personas en la ciudad limitaran el uso de su agua. Y eso refleja a la percepción actualizada de la disponibilidad del agua. Muchas gracias, Ashley. Y creo que ahora vamos al punto, que esto no es algo completamente temporal. Creemos que la sequía se va a ir, pero cuando hablamos de aridificación, es que las cosas simplemente van empeorando. Pero bueno, vamos con Felipe. ¿Felipe? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, digamos, las fuentes así firmes, seguras, es el sexto informe del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, donde nos reportan que es claro, ¿no?, que todo el sur, suroeste de Estados Unidos y el norte de México, pues han padecido esta aridez, ni siquiera llaman sequía. Y obviamente todos los modelos para los escenarios que se ha desarrollado en el IPCC apuntan a que esta situación puede agravarse. Vamos, si uno ahorita ve el monitor de sequía de América del Norte, pues puede notar el nivel de sequía que tenemos en la frontera de ambos países. Pero hay una cosa muy importante. Si ustedes recuerdan, existen más de 100 definiciones de sequía. Esto es muy importante, ¿no? Sí, porque siempre nos quedamos con la idea de la sequía meteorológica y que las cosas que están pasando porque llueve menos y hay mayores temperaturas. Pero a la hora que uno empieza a revisar el tipo de sequías que existen, efectivamente hay sequía meteorológica, pero hay sequía hidrológica, y hay sequía agrícola, y hay sequía económica, hay muchas sequías. Y ahora lo que quiero llevar con esto es a decir que hay muchos factores más, sobre todo humanos, ¿verdad?, que están cooperando para que nuestras regiones cada vez sean más áridas, que se presenten más sequías, y esto también está reflejado de los tres documentos que hay del sexto informe del IPCC. El primero, el de las bases físicas, señala así claramente, sin ningún lugar a dudas, que la influencia del hombre tiene mucho que ver en esta situación a la que nos estamos acercando. Entonces, para concluir, efectivamente, estamos en una época de sequía, estamos en una época difícil, pero primero que nada,
Esto no es ocasional. Si ubicamos dónde está nuestro país en la franja del mundo, pues estamos en el lugar donde están los grandes desiertos, primero. Segundo, se está calentando el mundo. Y tercera, estamos nosotros haciendo muchas cosas que están colaborando para que esta situación se presente. Pues, aquí dejo por mis 3 minutos. Gracias, Felipe. Si solo puedo agregar con algo que estoy pensando al respecto. Los efectos humanos en el cambio climático. ¿Qué tanto podemos atribuirle? Un porcentaje. Con estos cambios, ¿qué tanto podemos atribuirle al impacto humano? ¿Y qué tanto podemos atribuirle al clima sin el impacto humano? ¿Tenemos una respuesta para eso? Bueno, a nivel global, a nivel planeta, en el reporte, el número 1 de las bases físicas, corrieron un modelo muy interesante en donde se ve cómo se ha calentado el planeta con las actividades humanas y sin las actividades humanas. Es de veras impresionante. Yo creo que más vale la pena que lo vean. No quisiera dar números ahorita, pero vean por favor las bases físicas del 6º informe del panel intergubernamental de cambio climático. Ahí está esa gráfica precisamente, con y sin influencia humana, cómo se está calentando el planeta. Entonces, por favor, veanlo. Y solo para agregar, como Felipe está mencionando, hay diferentes tipos de sequía. Hay algunos que son ambientales, como del Río Grande. Ha estado en sequía por los últimos 100 años. Ha sido una sequía humana, que del ecosistema y humano por los últimos 100 años. Y como estaban mencionando al inicio, es algo muy interesante. También lo que Ashley mencionó. La sequía ya no está en lugares cerrados, está expandiéndose cada vez más. Parece que Lian quiere decir algo. Solo creo que lo que están diciendo Felipe y Ashley hablan sobre la detección de la sequía. En este caso, se ha buscado separar los efectos naturales de los efectos humanos para definir las sequías. Pero más información que puede ayudar puede ser la climatología. Las fuentes informáticas y los récords que se tienen. Y la información aproximada que tienen para reconstruir las sequías. Para ver cómo se reflejaban desde hace siglos. Pero si se combinan estas sequías de hace siglos más el impacto humano, utilizando los últimos modelos, se puede ver que la sequía de estos momentos, o la aridificación, está dominando todo lo que hemos visto anteriormente. Gracias, Liam. Sam, la siguiente pregunta. Sigamos. Ahora que ya tenemos eso, las cosas no van a mejorar. Básicamente, no van a mejorar. Digamos que la mayoría es nuestra responsabilidad y será nuestra responsabilidad el arreglarlo. Hablemos sobre el impacto inmediato a nivel local y regional y en la actividad económica, por ejemplo, con la agricultura, que es algo muy grande, o la disponibilidad del agua para las ciudades.
¿Cuáles son nuestras expectativas? ¿Qué podemos decirle a la comunidad sobre las expectativas a nivel local, aquí en mi jardín, en mi pequeña comunidad y a nivel regional, en términos de agua y al impacto que hacen las actividades económicas? Es una pregunta un poco complicada. ¿Quién quiere comenzar? Pues si quieren, ahora empiezo yo. Y me quisiera referir a los impactos. Obviamente voy a hablar de los impactos del lado de México. No quisiera hacerlo del lado de Estados Unidos. Pero en este momento, son claros los problemas que tenemos en ciudades cerca de la frontera, como Ciudad Juárez o incluso Monterrey, que está un poco más alejada. Pero tenemos problemas donde ya se está llegando al límite de la cantidad de agua con la que disponen las ciudades. Si vamos a la parte agrícola que nos preguntan, yo tengo una lista aquí de los distritos de riego, de las cantidades de agua que se entregaron a los distritos de riego, y hay varios que están en cero. ¿Ya? O sea, no se les entregó agua para riego en este año. El otro impacto muy fuerte que tenemos en México, pues son los incendios forestales. El año pasado tuvimos, esto es a nivel del país, 7,337 incendios. En este año ya vamos en 4,366. Y bueno, pues las presas cada vez bajando más y más. En Monterrey, por ejemplo, ya se va a sacar la última cantidad que quedan de las presas en Cerro Prieto. Y los impactos son claros, ¿verdad? Ashley, sí, como hemos dicho, con estas condiciones y las precipitaciones y la nieve, es por eso por lo que se busca más el agua subterránea, para tratar de remediar los impactos inmediatos. Hay que ver el impacto del conectar el agua superficial con el agua subterránea, sobre todo para la agricultura. Ya han habido muchos años en donde el agua superficial es limitada y no hay suficiente para darla a toda la región. Y creo que esto también muestra la pregunta de qué tanto podemos depender de este tipo de agua, porque estos problemas no son solo una comunidad y no solo es esta región del mundo. Nuestros sistemas transfronterizos están muy conectados y estos problemas son muy complejos y crean demasiadas preguntas que no contenemos todas las respuestas. ¿Cuáles serían las consecuencias de seguir manteniendo nuestra disponibilidad o de seguir dependiendo de solo un tipo de agua? Mi ejemplo puede ser de California, en el que California produce un tercio de los vegetales y ellos han tenido que responder a las limitaciones del agua. Pero esto no solo ha sido de California. Esto es, ¿qué es lo que va a significar esto para ambos países? Porque son dependientes de actividades agriculturales y también de sembradío. Y las otras regiones en el mundo que también están enfrentando la aridificación. Te das cuenta que son problemas muy amplios y muy complejos cuando diferentes regiones a través del mundo están enfrentando las mismas situaciones. Habrá comentarios entre todas las regiones sobre cómo se puede lidiar con estos mismos problemas. Y es la pregunta de ¿cuál es nuestro límite? ¿Cuánto tiempo tenemos para adaptarnos a estas nuevas situaciones y enfrentarlas? Creo que eso es algo muy importante sobre el tiempo límite. ¿Cuándo va a llegar? ¿O
¿Cuál es el límite para poder empezar a hablar sobre el cambio o los modelos o el uso intenso del agua? Liang, ¿te gustaría comenzar? Son puntos muy buenos y me gustaría agregar que los fuegos que afectan el ambiente, el flujo del río, la degradación de la tierra, son unas de las consecuencias muy grandes, porque la tierra tiene los nutrientes. La salud de la tierra se afecta mucho. Y es la manera en la que se esperan que las lluvias y las tormentas sean mucho más comunes o que sucedan mucho más pronto. Años atrás se veían en las noticias. Se esperaba que empezara a haber nieve en Colorado. Podías ver una coloración extraña en la nieve que podía verse hasta todo Nuevo México. Y esas clases de detalles te hace preguntarte, ¿estamos llegando a un punto de límite en donde se están afectando estas mismas transformaciones? Este es uno de los temas principales que necesita mucha atención y que necesita investigación y respuestas. Muchas gracias. Y solo para continuar un poco con eso, cuando estamos buscando puntos en los que ya no podemos regresar, yo veo muchos, por ejemplo, el huracán Alex. Fue un huracán que todo el mundo recuerda. También tenemos a Katrina, a Sandy. Eventos y los eventos de congelación en Texas. Son eventos que simplemente sigues pensando en ellos. El río en Colorado, que tuvo 17 años en sequía o con muy poca agua. Los incendios en California. Y los aceites, los derrames de aceites también. Esas son señales. El problema es que estamos viendo niveles muy grandes. Vemos a América del Norte, en estado, país, municipio, comunidad. Y si pueden hablar, ¿cuáles son los sectores, las regiones o las comunidades más vulnerables a la aridificación? ¿Y cuáles son los desafíos a nivel transfronterizo? ¿Cuáles son los desafíos al compartir recursos? ¿Alguien quiere comenzar? Yo puedo hablar. Nuestros recursos son muy, muy vulnerables, como los sectores de agricultura, energía. Voy a hablar sobre los recursos acuíferos. Porque no vamos a ver una enorme sequía en el verano. La combinación de un verano muy seco y muy caliente, las ondas de calor que caen al agua, no solo afectan el ecosistema y la energía y otros sectores, sino también los recursos acuíferos.
los ríos en el suroeste de Estados Unidos y en el norte de México, los recursos de agua fresca y los recursos renovables y sostenibles son una enorme porción de nuestros recursos acuíferos y le brindan agua a más de 14 millones de personas, tanto en Estados Unidos como en México. Pero en las últimas décadas, los flujos de los ríos están bajando. Una vez en Arizona, se buscaba tomar agua del río de Colorado y tenían todo un proyecto para hacerlo. En Texas tenemos recursos de agua que también vienen de los ríos y los ríos también están siendo afectados gravemente por los rayos del sol. He estado trabajando con la ciudad de Austin para incorporar el cambio climático en nuestro plan acuífero para la ciudad. Tenemos un plan de 1 año. En el pasado teníamos un plan de 1950 o del 2011, pero eso tiene que cambiarse, porque las sequías futuras serán muchísimo más severas de lo que se ha proyectado anteriormente. ¿Y cómo hacer que los recursos de agua sean más sostenibles? Aunque la población crezca, será uno de los desafíos más grandes. Y también hablando de agua transfronteriza de Estados Unidos a México. Ese es un problema muy grande también que estamos enfrentando. Estoy hablando de otras preguntas. No tengo muchas soluciones, pero me detendré ahora. Ashley o Felipe, yo puedo comenzar a hablar. La última pregunta, hablábamos sobre los impactos a la agricultura, pero creo que todos los componentes humanos son vulnerables y todos han sido testigos de los cambios. Yo mencioné que nací en Nuevo México y que el agua es algo muy, muy importante en nuestra cultura, de lo que es algo que todos estamos acostumbrados, que es todas nuestras comunidades dependen del agua. Pero también es muy importante saber que el impacto de la aridificación y el cambio climático no se van a experimentar de igual manera en todas las comunidades. Hay comunidades que tienen más recursos para poder adaptarse sin tanto riesgo o tienen soluciones que pueden ayudar a otras comunidades. Estas soluciones son muy importantes para hacer que las comunidades sobrevivan y para poder minimizar las vulnerabilidades y aumentar las fuerzas de las comunidades en un nivel transfronterizo. Los sistemas transfronterizos están muy conectados y las decisiones de una región impactarán a otra. Y esto puede causar consecuencias accidentales, por lo que es muy importante conocer las conexiones, la complejidad de estas conexiones, de una manera en la que se puedan reflejar los límites naturales del agua. Y creo que los mismos ponentes de este foro han hablado sobre eso anteriormente. Y solo quería enfatizar, como parte de esta respuesta, que las posibles acciones que no toman en cuenta a las diferentes comunidades transfronterizas tienen el riesgo de crear consecuencias accidentales y aumentar la vulnerabilidad de comunidades ajenas.
Y antes de que Felipe comience, uno de los aspectos muy importantes en la frontera es que tenemos una aridificación, ya que estamos en un área desértica. Y tenemos también un incremento de desertificación. Los problemas siguen creciendo y están secándose cada vez más. Felipe, por favor. Sí, yo quisiera tocar el tema del agua subterránea, Rosario. Creo que fue muy buena observación tuya y quiero aprovechar para felicitarte a ti y a Cecilia Tortajada, que veo que está por aquí, que ha publicado excelentes trabajos en esta materia. Es decir, estamos viendo que tenemos un problema enfrente de aridificación. Si vemos que todos los modelos nos dicen que el futuro va a ser más complicado, tenemos que empezar a ver en forma conjunta todo el recurso agua. Y desafortunadamente no estamos haciendo el trabajo en las aguas subterráneas, un trabajo similar al que estamos haciendo con el agua superficial. Con el agua superficial, de alguna manera u otra, tenemos un tratado de 1944 y vamos viendo cómo lo cumplimos. Pero las aguas subterráneas no. Las aguas subterráneas es muy difícil, que no están incluidas en el tratado, hay un acta por ahí, la 242, pero tenemos problemas, vamos, tan grandes como que ni siquiera coincidimos con la definición de los acuíferos que están del lado de Estados Unidos y que están del lado de México. Esto tiene una razón muy obvia. México hace una división técnico-administrativa y Estados Unidos es hidrogeológica, ¿no? Pura. Entonces, no nos ponemos de acuerdo ni siquiera de cuáles son esos acuíferos. En 2010 a 2016 se hizo un esfuerzo muy interesante, poniendo recursos de los dos países por medio de varias instituciones. Y se estudiaron los acuíferos transfronterizos, el del río San Pedro y el río Santa Cruz. Aquí recuerdo que tuvo una participación muy importante la Universidad de Sonora y el Instituto Tecnológico de Sonora haciendo estos estudios. Pero finalmente, por una u otra razón, estos estudios no se continuaron y yo creo que es importantísimo complementar esos estudios y en su caso actualizarlos y ver cuál es realmente la importancia de cada uno de estos acuíferos y sobre todo identificar, porque obviamente los dos países hemos tenido que recurrir a aprovechar esa agua y identificar cuál es la magnitud de esa agua, cuáles son los efectos transfronterizos y empezar a trabajar juntos, hacer planes de manejo de esos acuíferos en los que se consideren todos los aspectos binacionales, problemas de sobreexplotación, obviamente de cambio climático, en la parte de aguas subterráneas, entendiendo que es una fuente muy importante, que es una parte complementaria y que es finita, ¿verdad? No podemos esperar que tengamos esa agua. Entonces, si no planeamos bien cómo la vamos a aprovechar, creo que vamos a estar en un problema. Entonces, yo quisiera insistir ante todos ustedes que tenemos que hacer una mirada también hacia el lado subterránea para ver en forma conjunta, en forma integral, el agua que tenemos en la frontera y claro, después ya unirla con todos los demás factores y ver cómo la podemos aprovechar. Yo lo dejaría aquí, Rosario. Gracias, Felipe. Las, pregun las preguntas están poniendo muy buenas. Perdón, estaba hablando en otro idioma. Muchas gracias, Felipe. Con lo que mencionas y con lo que Rosario también dice, nuestro as bajo la manga solía ser el agua subterránea. Era nuestro salvador entre las sequías. Pero el problema es que hemos estado usando esas cantidades solo de manera común. Las usamos o las abusamos. Y eso es dañino para nosotros mismos. Ahora cambiemos un poco
Cambiemos un poco las ideas sobre cómo podemos solucionar o mitigar estos problemas. ¿Qué acciones podemos implementar a nivel local, regional y binacional para mitigar la aridificación? ¿Cuáles son las soluciones? ¿Alguien quiere empezar? Bueno, Puedo comenzar con este. adelante. Hablo más sobre los procesos para cesar nuestras acciones futuras. Es algo muy importante que tenemos que implementar a nivel local y binacional, porque las políticas con mejor intencionadas pueden tener consecuencias accidentales. Y esto tenemos tiempo limitado para tomar acciones y para que puedan tener los resultados que realmente se están buscando. Debemos tomar decisiones de manera transfronteriza. Son decisiones muy complejas porque son sistemas muy complejos. Cada acuífero transfronterizo, cada río, tiene un sistema y estas realidades impactan las decisiones. Porque creo que los datos y los sistemas científicos pueden ayudarnos a crear soluciones para poder utilizar estos recursos y pueden ayudarnos a minimizar el riesgo de posibles consecuencias. Esta es un área en la que yo estoy trabajando y creo que es importante hablar sobre cómo estas herramientas pueden tratar de ayudarnos. Solo hay una manera en la que podemos realmente solucionarlo, con los recursos de la hidrología y los acuíferos y los sistemas transfronterizos, ya que todo eso es realmente esencial para entender las comunidades y los sistemas transfronterizos. Yo creo que juntando los esfuerzos de todas estas ciencias, se pueden conocer las acciones que podemos tomar sin crear consecuencias accidentales y poder tomar soluciones definitivas que puedan enfrentarse al cambio climático. Muchas gracias, Ashley. Y creo que no hay solo una manera que sepa la verdad. Esta solución es cultural, ambiental, debe ser adecuada para cada región. Y creo que eso es muy importante. Y sí, también pensando sobre sistemas, queremos enfrentar un solo problema, pero podemos crear consecuencias a los otros. Creo que hay un sistema en el que podamos hacer los demás. Lian o Felipe, que quieran continuar. Yo puedo contribuir un poco. Hablando sobre la aridificación, hablamos sobre la diferencia de sequías, pero en práctica hay información falsa y hay problemas al momento de entender estos problemas y lo que es la aridificación, del manejo del agua y de la tierra, también como del público general. El público cree, por ejemplo, cree que estas sequías o cuando cae la lluvia o cuando cae nieve, cree que con eso se elimina la sequía y que cree que los problemas van a desaparecer y que podemos regresar a un nivel en el que podemos vivir tranquilos. Pero esta es una asunción muy peligrosa, porque cuando las personas creen eso, las cosas van a seguir empeorando y empeorando. Mientras nos acercamos
al límite de nuestros recursos. La verdadera causa puede ser los problemas de la atmósfera, puede ser algo más local, pueden ser las políticas nacionales o internacionales, pero se necesitarían las Naciones Unidas para poder colaborar con eso. Pero de manera local, se necesita que el mismo público trabaje unido. Eso es sobre educación, pero sobre tecnología. Hay muchas tecnologías satelitales y satélites gravitacionales que podemos detectar acuíferos y agua subterránea. Algunas regiones no lo tienen. No tienen la red para poder monitorear esos acuíferos. Pero los satélites gravitacionales pueden darnos una estimación y sobre cómo podemos distribuirlo. Con esta información ya tenemos algo que nos puede ayudar a seleccionar las estrategias y tratar de bajar un poco este impacto. Y por último, la investigación, la colaboración entre Estados Unidos y México, las instituciones científicas. Se necesita impulsar más a la investigación científica. Que estudiantes mexicanos visiten Estados Unidos y que los estudiantes estadounidenses visiten México para que puedan experimentar los problemas y que puedan trabajar juntos. Pero creo que me detendré aquí. Lean, creo que dijiste algo muy cierto sobre la educación. Hay muchas preguntas porque hay los diferentes niveles que mencionas, desde niños a toda la sociedad. Hay mucho trabajo por hacer. Y también la tecnología que mencionas. No, no tenemos que esperar por monitores, los satélites están ahí y pueden detectar el agua. Y Felipe, ¿alguna solución? Sí, yo creo que hay al menos 3 fuentes a donde podemos buscar estas soluciones. Obviamente la primera y la tercera parte del sexto informe del IPCC, donde están propuestas medidas de adaptación y de mitigación. Creo que son muy claras, digamos, están a nivel global, pero fácilmente las podríamos adaptar a nuestra franja fronteriza. La segunda, y esta ya es más aterrizada, más cerca, el esfuerzo que se hizo entre México y Estados Unidos, digo, diversas instituciones, universidades de los dos países en la cuenca del río Colorado, creo que es un ejemplo de veras muy bueno para ver todas las cosas que se podrían hacer. Vamos, obviamente la tecnología que han estado hablando ahí, pero no hay que olvidarnos, ¿no? El reuso del agua tratada, la desalación de agua de mar o la desalación de agua salobre. En fin, hay muchas oportunidades ahí que ya están plasmadas en ese documento que se hizo para el río Colorado. Obviamente pasando por la tecnificación de los distritos de riego, por el uso eficiente en las ciudades, todo ese tipo de medidas están en ese paquete que ya se hizo para la cuenca del río Colorado, que creo que habría que rescatarlo. Y otro ejemplo del lado de México es el Programa Nacional contra la Sequía. Este Programa Nacional contra la Sequía es un programa más preventivo que reactivo. Vamos, en su momento, esto lo hicimos con Mario López, no sé si ande por aquí, ya hace varios años, y se ha copiado en Brasil, se copió en Rusia, en algunos países de África, y se está utilizando este programa, que les digo, tiene más que ver con la prevención, con la alerta. Y otra vez, aquí hay que entrar con la meteorología, hay que entrar con los radares, con los satélites, para poder apoyar en la toma de decisiones para enfrentar esos problemas y después todas las acciones que habría que llevar a cabo.
Entonces yo diría así, en resumen, rescatemos por ahí el IPCC, adaptación y mitigación, rescatemos todo el trabajo que se hizo para la cuenca, trabajo binacional, la cuenca del río Colorado, rescatemos el Pronacose. Yo creo que una tarea que debemos tener, y yo creo que ahí es donde se atoran las cosas, es cómo logramos apoyar a que se tomen las decisiones políticas. Porque vamos, soluciones como esta no es nada nuevo para todos ustedes, son especialistas en el tema. Pero ¿cómo acercamos esto a los políticos, ¿no? Para que se tomen decisiones con un problema que no es de mañana, es de hoy. Es lo que yo podría agregar, Sam. Muchas gracias. Felipe, muy buenos puntos, sí, estoy de acuerdo. Y ahora estoy pensando en que hay muchos reportes de cambio climático del río Colorado. El agua de ahí ha sido estudiada por mucho tiempo, también del Río Grande, en Tijuana también. Ahora creo que veré con Rosario si hay más sobre los acuíferos. En el lado de Texas están los programas de desarrollo, programas en donde se habla sobre acuíferos y del uso del agua. Hay reportes, pero habrán que ser resumidos y buscar las soluciones. Hay muchos miembros de tribus que han lidiado con estos problemas y sería muy bueno tener también sus opiniones. Ahora, muchas gracias a todos los que están agregando las preguntas. Tenemos muchas preguntas. No sé si Liam o Ashley pueden elegir alguna de las preguntas en el documento. Sé que tenemos muchas. También solo quiero elegir una si les gustaría tomarla. Hay muchas discusiones, muchas preguntas, pero también mucha discusión del público y eso es muy bueno. Son muy buenas ideas, muchos estudios diferentes. De lo que puedo tomar de estas secciones es el tratar, el querer buscar esas soluciones. Tenemos la tecnología, tenemos el conocimiento. Creo que todo el mundo quiere hacerlo, solo que nadie quiere liderar. Los políticos o de forma económica. Esos problemas siempre tienen preferencia sobre el ambiente. Pero realmente sabemos lo que tenemos que hacer. Solo es ponernos de acuerdo. Pero voy a comenzar con... Esta es una muy buena. Todas son muy buenas, pero me gusta esta. Porque es parte de los valores del foro también. De Carmen Julia. ¿Cómo podemos socializar el conocimiento de la acidificación a los usuarios del agua? Habla sobre lo que Liam estaba diciendo sobre la educación. No solo a las comunidades, sino a todos, las personas que deciden. ¿Cómo les hacemos entender que no es un problema del día de mañana? Es un problema que nos afecta ahora, como dijo Felipe. No podemos esperar. El reporte dijo que es ahora o nunca. ¿Cómo podemos enviar ese mensaje de forma efectiva? Es una buena pregunta. ¿Quién quiere empezar? Creo que necesitamos expertos del cambio climático que puedan traducir este conocimiento en comunicaciones dinámicas, en una manera convencional. Creo que eso es algo muy importante. Como los reportes de la IPCC están disponibles, el cómo hacer que esas propuestas se entiendan y que sean accesibles al público. Y para los que manejan
recursos acuíferos, los que planean estos recursos. Esto es algo muy importante. Estoy de acuerdo. Ashley, creo que es una buena pregunta y creo que comunicar este impacto y la severidad de la aridificación es algo muy importante para poder entender y cambiar nuestra percepción sobre la disponibilidad del agua y sobre todo este problema, para poder comenzar a hacer soluciones y no solo prepararnos para regresar a esas condiciones normales, sino para poder enfrentar los desafíos, porque esos desafíos van a estar presentes de hoy en adelante. Ni siquiera hemos empezado a ver todos los problemas. Voy a elegir otra pregunta Si me permites, y luego, si me permite, Rosario. Felipe. Sí, miren, yo creo que la pandemia del COVID nos ha dado una gran lección, ¿no? Es decir, había muchas cosas allí, estoy hablando en materia de tecnología, que deberíamos como humanidad haber utilizado. Sí, porque ahora todo lo hacemos por Zoom y creemos que es lo máximo, todo, pero ya estaban ahí desde hace mucho tiempo. Y a la hora de que tenemos que comunicarnos, que es el problema que estamos viendo ahorita, que tenemos que educar, que tenemos que capacitar, empezamos a voltear y encontramos que están por ahí esas herramientas. Pero vamos, el Zoom es solamente una de tantas materias. Yo le digo a mis amigos, profesores, que creen que ya están usando la tecnología porque usan Zoom. Pero si no están cambiando con toda la información que hay, con toda la tecnología, lo que están dando es la clase en forma tradicional con una camarita enfrente. Si no, no está variando. Vamos, con esto lo que quiero decir es que hay demasiadas herramientas, ¿verdad?, en la red que nos pueden ayudar a comunicar ciertamente solamente a un sector de la sociedad, que es otra cosa que nos demostró, que nos está demostrando esta pandemia. Pero yo creo que por lo menos un bloque muy importante de la sociedad para transmitirle todo este problema de la aridificación y cómo es problema de primero que nada que nos apropiemos todos que es problema de todos nosotros y luego cómo podemos caminar hacia adelante. Está primero que nada ahí, vamos, con la red, ¿verdad? Acercarnos a un sector. No quiero tomar mucho tiempo, el otro, voy a ese sector que está allá arriba, y el otro sector que está más abajo, que es la gente que tiene menos recursos, menos recursos, que no tiene acceso a esta forma de comunicación, pues ni modo, hay que cambiar, hay que ir al campo, ¿no? Y platicar con ellos y meternos todos en esta inercia. Siempre, sobre todo para ellos, pues con los apoyos necesarios que hay que darles, ¿no? gracias Felipe, gracias. A veces no sabemos lo que tenemos hasta que lo necesitamos. Así es. Si pudiera agregar, desafortunada o afortunadamente, en el contexto cultural, en los Estados Unidos, los Estados Unidos es el único lugar que cree que hablar del cambio climático es algo político. En ninguna otra parte del mundo piensan eso. Y ha sido un poco más difícil en Estados Unidos. Se puede tratar de endulzar o tratar de emparejarlo con algo más, pero la verdad es que es algo que nos afecta a todos. Y en este caso la aridificación. Pero bueno, solo quería mencionarlo. Estoy poniendo en el chat algunos de los recursos que tenemos sobre la socialización de las ciencias, sobre lo que Ashley y Liang también mencionaron.
Tenemos que correr un maratón después de un maratón. Y poder asegurarnos de que estamos hablando el mismo idioma. Rosario, tenemos muchas preguntas. ¿Quieres elegir otra? Omar está hablando sobre incentivos. Hay muy pocos incentivos sociales y económicos. No hay muchos incentivos para la conservación del agua. ¿Cómo pueden los granjeros de El Paso competir contra los vegetales que se importan de México o los lugares de alta producción que necesitan una gran cantidad de agua? Justo porque el dinero afecta las decisiones que se toman y el poder. ¿Cómo podemos incentivar a las personas a que escuchen? Porque los científicos se tienen que comunicar, sí. La diplomacia social está por todos lados, pero la manera en la que escuchan. ¿Cómo podemos incentivar a los que escuchan? ¿Cómo puedo hacerte escuchar y que te interese esto? Vea, vamos al otro lado. ¿Quién le gustaría empezar? Bueno, entonces voy a elegir. ¿Felipe? Sí, bueno, yo lo acabo de comentar anteriormente, pero yo no me quedaría solamente en incentivar, cuando menos compensar a la sociedad, porque en cualquier juego de este tipo alguien pone, ¿verdad? Para que todos tengamos, pero ¿cómo vamos a compensarlo, no? Entonces, eso es lo que tenemos que buscar, y a eso me refiero yo, que tenemos que buscar los acuerdos políticos para poder acercarnos a ellos. Y claro, cada uno será diferente. Es decir, no todo va a ser subir las tarifas en las ciudades, las tarifas del agua potable en las ciudades, o reducir el agua en el campo, ¿no? Creo que hay que balancear esto, y hay que comunicarlo, como lo decía, tenemos que buscar los niveles que correspondan a cada uno de ellos. Sí, creo que ese es el desafío, para estar de acuerdo en la manera en la que hablamos, escuchamos y actuamos. Liang, estoy tratando de decir algo basado en mi experiencia, ya que desde que entré a la Universidad de Texas, he hablado del cambio climático y hablándole a mis estudiantes por más de 20 años. El cambio climático se sigue moviendo. En 2021, en los últimos 7 años, están en el récord histórico. Cuando tuve una clase de cambio climático en el 2001, el récord era muchísimo, muy diferente. Tenemos nuevos récords y tenemos nuevos estudiantes. Pienso en los estudiantes con los que hablé hace 20 años y lo que estarían pensando el día de hoy. Tal vez deba incorporar un poco de algunos incentivos en mis clases para que esos estudiantes reciban clases o tomen las clases, puedan convertirse en o tomar decisiones sobre el manejo del agua.
Estoy pensando en cómo puedo implementar esos incentivos en mis clases, esa meta a la que puedan alcanzar, para que pueda influir en mis estudiantes, para que tengamos su impacto. Gracias por esta pregunta, me está haciendo pensar. Estoy tratando de pensar cómo puedo implementar estos incentivos en mi clase, sin exámenes. Debemos empezar con poquito. Hay que tener ideas. Ashley, creo que es una gran pregunta, pero es muy difícil. Creo que una de las cosas que tenemos que buscar es, cuando estamos buscando soluciones, es reconocer la complejidad de los cambios, la complejidad de cambiar el status quo. ¿Por qué las decisiones que se están haciendo de esa manera? Y cuando buscamos hacer o cambiar cosas, es muy importante comprender cuáles van a ser las consecuencias de estas decisiones para que podamos asegurarnos de que tengan las consecuencias que queremos, que tengan los resultados que tenemos y que no incrementamos los desafíos o aumentamos la edificación. Estoy con Rosario también. Creo que alguno de los incentivos podría ser con los subsidiarios o las personas con el manejo del sembradío. Y la realidad es, algunos de esos incentivos tenemos que empezar en dónde estamos usando más agua de la que tenemos disponible. El sistema no está funcionando. Y ahora que estamos tratando de limitarlo un poco, ¿cómo podemos encontrar incentivos? En México están los derechos de agua. Es una buena manera para reducir el uso del agua. Sabemos que el incremento de la eficiencia de irrigación también afecta la agricultura fronteriza. Hay diferentes incentivos que hemos tratado de implementar, pero es más difícil de lo pensado. Estamos teniendo una discusión sobre cómo poder hacer crecer los vegetales de manera más eficiente. Perdón por tomar el micrófono, pero puedo ver diferentes lugares en donde, queriendo o no, tenemos el mismo sistema. En el Valle de Mexicali, Coachella, son las mismas personas. Yuma, por ejemplo. Yuma, Imperial, Mexicali, esa área. Solo es una sola región. Son 2 estados y una frontera, pero producen lo mismo. Y debemos verlo como una región. La nuez de El Paso, el sur de Nuevo México, o Ciudad Juárez, Valle de Juárez es otra. Hay muchos granjeros que tienen casa y propiedades en uno u otros lugares. Perdón, Rosario, ¿otra pregunta? Tengo una petición de Omar Martínez. Omar quiere, quiere compartir algunos de sus pensamientos. Omar, gracias a los panelistas. Omar, ¿estás ahí? Parece que no está ahí. ¿Estás ahí, Omar? Te escuchamos antes.
¿Pueden escucharme? Si puedes mandarnos un mensaje. Por ahora, tengo una pregunta de Marusia. Habla sobre los procesos ambientales y socioeconómicos que deben evaluarse comprensivamente para obtener resultados y tomar decisiones. Los reportes de la IPCC tienen modelos y resultados publicados, pero no todas las regiones tienen resultados. Y es muy importante tener esas evaluaciones y análisis para poder seguir aumentando esos modelos. Ya hay que hablar sobre las variables climáticas y cómo evaluarlas. ¿Alguien le gustaría comentar? Pues si me permiten, yo no se puede decir nada más que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pero refiriendo un poco a la pregunta anterior, o sea, esas medidas que incentivan a la sociedad para hacer acciones que realmente nos ayuden a luchar contra la aridificación o contra el cambio climático, hay muchas experiencias y hay de todas las dimensiones, ¿eh? De todas las dimensiones. Yo no sé, por ejemplo, si siga la campaña en Los Ángeles de ya no servir el vaso con agua en los restaurantes. Esa medida tuvo un impacto gigantesco, ¿verdad? De veras, así simplemente decir, no te voy a servir agua, ¿verdad? A menos que me lo pidas, porque se desperdiciaría de otra manera. Fue una cosa muy grande. Otra vez yo volé de la presa Hoover a San Diego. Veníamos ya en el helicóptero y abajo de pronto vi varias poblaciones, todas con un verde así, excelente en los jardines, pero toda esa grama, todo ese pasto era de plástico, era artificial, y habían tomado esa medida. O si queremos ir a medidas ya más formales, donde veamos cuál es el manejo para lavado de carros, de albercas, de multas, etcétera, etcétera. Bueno, están hoy los planes de Barcelona, que son de veras realmente importantes, que están caminando en esta materia. Entonces, yo creo que sí hay información, información para todos los tamaños de cómo incentivar o incluso cómo forzar por medio de multas, ¿no? Que es la otra cosa que tenemos que hacer como un compromiso social, ¿verdad? Que no podemos cada quien actuar como queramos porque estamos afectándonos todos. Creo que lo que estás mencionando, el tener presente que el agua es un recurso limitado. Por ejemplo, el no servirte agua es una manera de recordarte, decírtelo a la cara. Tenemos una pregunta de Jerry. Habla sobre la agricultura local. Lo voy a poner en el chat. El uso del agua de la agricultura aquí se concentra en los sembradíos como las nueces. Podría haber un cambio en el gran uso a un uso menor, como en los vegetales, como el crecer comida local en lugar de exportar. Eso ahorraría energía y crearía trabajos. Esta es una parte local. También Jerry menciona, la agricultura es parte de la solución. Teniendo menos gases y vemos que la agricultura puede ser parte de la solución. Ashley, Felipe, Lian, no sé si quisieran comentar al respecto. Sí, creo que es un buen punto.
y habla sobre la importancia de la innovación y de poder crear estas soluciones, porque son desafíos que no hemos visto antes. Y me gustaría mencionar que, por ejemplo, las políticas y sus intenciones. Es muy importante tener estos análisis y cómo es que las acciones van a ser implementadas en ambos lados de la frontera, porque estos sistemas son tan complejos y no los entendemos por completo. Independientemente de sus intenciones, pueden impactar el sistema entero. Gracias, Ashley. Liang o Felipe. Sí, yo creo que Jerry tiene toda la razón. En muchos países, por ejemplo, México. En México el 70% del total del agua se usa en la agricultura. Pues claro, lo que dice Jerry es clarísimo, ¿no? Es cantidades varían en el mundo, ¿no? Los países más industrializados usan más agua en la industria, pero en general, el agua que se usa en la agricultura es 70%. Entonces, cualquier porcentaje que ahorremos ahí, pues puede ser de grandes dimensiones comparado con lo que pudiéramos ahorrar en una ciudad. Entonces, sí, es clave, es fundamental mirar hacia la agricultura y hacia toda la tecnología que pueda ahorrar agua. Y si puedo, sí, Liang. Primero, Felipe tiene puntos muy buenos y muy buenas respuestas a la pregunta. Solo quiero agregar algo. Solo hablando de mi experiencia, ya que la acidificación es un problema global y no solo de Estados Unidos o México. La acidificación está pasando en África, en Asia, Sudamérica, en todos lados. Las lecciones que podemos aprender o las experiencias pueden también transferirse y que se nos puedan compartir. También quiero agregar, ya que las regiones se están secando cada vez más, tenemos más acceso a la luz solar. Podemos buscar el desarrollar la tecnología solar y utilizar esa energía y convertirnos en líderes del uso de energía solar. Y esperemos que este cambio de energía nos ayude a avanzar la economía. Y con el avance en la economía, podemos tener recursos de otras regiones. No sé de economías, solo hablo de mi experiencia. Solo que como tenemos tanta luz solar, creo que podemos intentarlo. El buscar que la energía solar se vuelva la principal podría ayudarnos en el futuro. Y transformarla en una ventaja. Estas son mis ideas. Gracias, Lee. Y Randy también está dando muy buenos comentarios. El uso de todos los tipos de agua subterránea reciclada, el agua capturada, ponerla de nuevo en el agua, en el suelo. No hay soluciones completas, pero tenemos muchas con las que podemos trabajar. Son 5:25, estamos casi por terminar.
Me gustaría que dieran un mensaje final. ¿A quién le gustaría comenzar? Y si pudiera agregar, por favor, sean un poco optimistas. Creo que necesitamos más sonrisas. La vida es difícil. Hay que ser optimistas. Bueno, si quieren, Creo empiezo. que... Oh, perdón, Felipe, adelante. Sí, yo soy muy optimista. Ya hemos visto que hay muchas propuestas, no solamente tecnológicas, siempre decimos que hay medidas técnicas que se pueden aplicar. Y no, si vemos en los documentos que hemos citado, hay muchas posibilidades, pero también dentro de las mismas cuencas nuestras de México y Estados Unidos, hemos dado ejemplo de cómo trabajar y cómo buscar estas opciones. Me refiero básicamente a la cuenca del río Colorado, aunque también hay algunas acciones que hemos hecho en el Bravo. Yo soy optimista en ese sentido. Yo creo que este grupo pues tendría que sacar dos, tres conclusiones de estas reuniones que hacemos y mandémosle la carta a los políticos de los dos lados, ¿verdad? A lo mejor no lo leen o la lee la secretaria de la secretaria de la secretaria, pero tenemos que acercarnos a ellos para que se puedan tomar decisiones de las gentes que tenemos la información, que vivimos los problemas, que hemos resuelto algunos. Bueno, pues acerquémosles ideas. Tal vez alguna vez nos escuchen y nos hagan caso. Yo de veras los felicito, Rosario, Sam, muchas gracias por la invitación. Hasta luego a todos. Gracias. Gracias, Felipe. Gracias, Felipe. Lian. Sí, muchas gracias por esta oportunidad para hablar sobre este tema. Si después de este coffee break, si pudiéramos producir algo, algunos folletos o compartir mensajes a las personas, sería una buena opción. Y también, debido a los desafíos que tenemos oportunidades y podemos trabajar juntos. Continuemos con nuestro diálogo. Sé que podremos encontrar soluciones contra el cambio climático y para eliminar posibles problemas. Hay que mantener la esperanza y hay que trabajar juntos. Muchas gracias por tenernos aquí. Muchas gracias, Liang. Ashley, muchas gracias por invitarme a participar. Fue un honor. Y creo que solo voy a decir que yo soy muy optimista, así que estos problemas sé que son complejos, pero hay muchos investigadores muy buenos que están trabajando juntos y creo que es el momento perfecto para hacer estos esfuerzos y convertirlos en cambios. Muchas gracias, Ashley, Liang, Felipe. Aprendimos mucho como lo hacemos cada mes. Y sí, hemos estado trabajando en resúmenes. Jerry, que también lo conocieron, es un voluntario. Siempre nos ayuda a resumir las partes más importantes del coffee break. Y si está bien, si les parece, una vez que tengamos la información, se las vamos a compartir para que puedan editarla, agregar comentarios. La publicamos y se los enviaremos a los miembros del foro, que no solo son académicos, son muchas personas diferentes. Y también tenemos nuestros canales de social media. Cualquier tipo de medio de comunicación lo usamos. Y ya viene. Y si les parece bien, se los enviaremos también para que tengan algo más formal que puedan compartir.
sobre el uso del agua. Solo otros 2 avisos. En junio tenemos una plática científica. El tema de las presas del río Conchos. Y otra cosa que me gustaría mencionar. Recuerden que el foro es de ustedes. Que si hay algún tema o un evento, algo que les gustaría organizar, el foro es de ustedes. Y queremos oírlos. Creo que eso es todo. Rosario, no sé si quieras agregar algo. Solo quiero agradecer a nuestros patrocinadores: California, Arizona, Texas, North American Development Bank. Sin su ayuda no estaríamos aquí. Muchas gracias a todos. Tenemos una nueva sección, la sección del stand-up, que habla sobre nueva tecnología, nuevos modelos de expertos en el área fronteriza, que hablan sobre los problemas fronterizos, también de todo el mundo. Y manténganse atentos, síganos en nuestras redes y los vemos después. Gracias a todos por estar aquí, gracias a todo el público. Hasta luego. Y los vemos el siguiente mes. Gracias a todos.